El mercado de fertilizantes probablemente verá algunos cambios a medida que los aranceles y otros eventos mundiales impacten los precios para los agricultores. Incierto sería mi palabra. Vamos a asegurarnos de infligir tanto dolor como sea posible al pueblo estadounidense. Casi el 80% de nuestra potasa proviene de Canadá. Obviamente, esos costos adicionales se trasladarán al productor. Los agricultores se irán a la bancarrota con seguridad. Habrá pérdidas de empleo dentro de nuestro sector. El impacto es enorme. Y en realidad, los aranceles solo añaden otro elemento de riesgo. Las únicas personas en la Tierra que realmente podrán hacer que el presidente Trump cambie de rumbo son los propios estadounidenses. Los agricultores estadounidenses están cancelando cultivos, no por inundaciones, sino por aranceles. ¿Y si te dijera que Estados Unidos acaba de sabotar su propio suministro de alimentos sin disparar una sola bala? En julio de 2025, los agricultores americanos observaron incrédulos cómo los precios de los fertilizantes se disparaban un 38% en apenas 3 semanas. No hubo inundaciones, no hubo sequías, solo un movimiento silencioso desde el norte. Canadá, el superpoder mundial de la potasa y proveedor de casi el 90% de las importaciones estadounidenses, no respondió con titulares cuando se le amenazó con un arancel del 35%. No lo necesitaba. Simplemente pausó los envíos. De repente, la línea vital agrícola de Estados Unidos quedó pendiendo de un hilo. Los cultivos quedaron sin sembrar, los contratos se disolvieron y cundió el pánico en todo el Medio Oeste. Y si crees que eso era malo, Canadá apenas estaba comenzando. Mientras la Casa Blanca hablaba de fuerza y soberanía, Canadá mostró cómo se ve la verdadera palanca de poder. Y lo hizo sin pronunciar una sola palabra. Con la llegada del 1 de agosto, Estados Unidos pudo haber encendido la primera gran disrupción de la cadena alimentaria de la década. Cuando el 47º presidente de Estados Unidos amenazó con imponer un arancel del 35% a las importaciones canadienses, Ottawa no emitió comunicados de prensa incendiarios. No lo necesitaba. Bastó con un retraso y una reducción intencional en los envíos de potasa para que cundiera el pánico en el granero de América. En Iowa, la agricultora de soya Lisa Pennington dijo a la estación local KCCI: "Cancelamos nuestra siembra de otoño. Es la primera vez en 20 años. Tenemos facturas apiladas en la mesa de la cocina y nada creciendo en el campo. Es como esperar una tormenta que ya golpeó. No pudimos pagar la factura del fertilizante. En apenas 3 semanas, más de $1.200 millones en acuerdos de granos del Medio Oeste se desvanecieron en silencio, sin un solo titular. Lo que había sido una mercancía estable y confiable se transformó en un arma que golpeó sin necesidad de disparar". ¿Han afectado los precios de los fertilizantes a tu granja o a tu ciudad? Déjalo en los comentarios. Queremos escuchar historias reales, porque esto no se trata solo de fertilizantes. Es sobre la fragilidad de las cadenas de suministro y el poder silencioso de quienes las entienden. En un mundo obsesionado con los chips y el petróleo, la potasa rara vez aparece en los titulares, pero más del 50% del rendimiento mundial de los cultivos depende de fertilizantes, y la potasa es la fuente esencial de su golpe de potasio. Estados Unidos consume 5.3 millones de toneladas métricas al año, pero según el Servicio Geológico de Estados Unidos, la producción interna en 2024 fue de solo 400.000 toneladas, apenas el 8% de lo que necesitan los agricultores estadounidenses. Ese vacío lo llenaba únicamente Canadá, y con Bielorrusia y Rusia, los siguientes 2 grandes proveedores mundiales, enfrentando fuertes sanciones, no había alternativa. Y cuando no hay un plan B, el plan A no puede fallar. ¿Debe Estados Unidos desarrollar más rápido sus propias reservas de potasa o seguir dependiendo de Canadá? Déjanos tu opinión abajo. En 2024, Canadá exportó fertilizantes por un valor de $4.900 millones a Estados Unidos, comercio que ahora se encontraba en pausa, en silencio. En Iowa,
La familia Dwyer ha sembrado maíz durante 3 generaciones en la misma parcela de 500 acres cerca de Des Moines. Pero en julio, su proveedor de fertilizantes de toda la vida les dio una advertencia. Los precios de la potasa se estaban duplicando y nadie sabía cuándo se detendrían. Mi hijo miró la calculadora, yo miré el campo. No dijo nada, pero vi el miedo en su cara. No por los números, sino por la granja. Los dos sabíamos que no podíamos costear las hectáreas del oeste este año. Pero ¿qué pasa cuando millones de acres desaparecen de la misma forma?, dijo Mark Dwyer en una entrevista radial local. Su historia se repite en todo el medio oeste, y no en marchas de protesta, sino en cancelaciones silenciosas, líneas de riego abandonadas y oraciones para que el clima aguante en cultivos que tal vez nunca se planten. A pesar de tener reservas sin explotar de potasa en Utah, Michigan y Nuevo México, sigue paralizado. Los permisos mineros enfrentan largas demoras, las revisiones ambientales se arrastran y la infraestructura está décadas atrasada. En contraste, Canadá exportó $4,900 millones en potasa solo a en 2024. Esa ventaja le da a Ottawa poder de negociación sin discursos, solo con un leve freno al suministro, y el motor agrícola estadounidense empieza a fallar. ¿Lo anticipó Washington? Apenas. En enero de 2025, el Departamento de Energía de aprobó una garantía de préstamo condicional de $1,260 millones para una nueva mina de potasa en Michigan, con una producción proyectada de 800,000 toneladas anuales. Pero esa planta no entrará en operación hasta finales de 2026, y aún así, no alcanzará a sustituir completamente la oferta canadiense. Mientras tanto, Canadá ya cuenta con rutas ferroviarias y portuarias, ciudades mineras integradas e infraestructura de exportación totalmente operativa. La infraestructura no miente, o embarca, o te deja afuera. El 20 de marzo, el presidente emitió una orden ejecutiva reclasificando la potasa como mineral crítico esencial para la seguridad nacional. Aunque la medida fue celebrada por comentaristas en Washington, en el campo la respuesta fue escéptica. Suena bien en la tele, pero ¿dónde está la acción?, preguntó Paul Hendrickson, asesor de cultivos en Nebraska. Llevamos años escuchando promesas. Lo que necesitamos es fertilizante. A julio, ninguna nueva mina había comenzado obras. La tierra seguía cerrada, y la cosecha, en peligro. Lo más alarmante es cómo Canadá jugó su carta en silencio. No hubo embargo, no hubo represalias arancelarias, solo un susurro de escasez. Y, sin embargo, ese susurro resonó más fuerte que cualquier conferencia de prensa. Un estudio de la Universidad de Calgary, publicado en junio, advirtió que la influencia de Canadá en la potasa era estructural, no política, y que podía reconfigurar los riesgos del suministro alimentario global en cuestión de semanas. Mientras tanto, los funcionarios estadounidenses corrían para justificar el repunte inflacionario de los fertilizantes. La portavoz del USDA, Karen Bennett, admitió a Bloomberg: el mercado está reaccionando más rápido de lo que nuestros planes de contingencia pueden alcanzar. Los agricultores de miraban sus facturas, los palets vacíos y los tractores parados. La lección es dura. La potasa no es maíz. No se cultiva en una temporada ni se envía de un día para otro. Se necesitan años para abrir minas, meses para transportar cargamentos, y apenas días para que los precios se disparen cuando la confianza se tambalea. Canadá no cerró la puerta del comercio. Solo la entornó. Un simple susurro desde Saskatchewan hizo lo que los aranceles del 35% no pudieron: derribar la confianza de toda una cadena alimentaria. Los agricultores estadounidenses siguen oyendo promesas, pero en la temporada de siembra lo que revisan son sus facturas, y sienten el golpe. Cuando el 47º presidente tuitea sobre traer empleos de vuelta o hacer los minerales estadounidenses, esas palabras no se reflejan en la chequera, no cuando familias enteras están cancelando campos de soya en lugar de sembrarlos. La realidad es brutal. Canadá tiene las cartas en la mano.
Podría detener mañana mismo los envíos de potasa o redirigir sus $4,900 millones en exportaciones anuales a reservas nacionales, asegurándolas en bonos federales hasta que Washington se vea obligado a negociar. No hacen falta amenazas ruidosas, ni aranceles ni buques de guerra. Solo escasez y silencio. Ese susurro de fertilizante ausente tal vez no acapare titulares, pero puede detener cosechas enteras en seco. Dentro de la Casa Blanca, queda la duda. ¿Los asesores del presidente entendieron realmente la agricultura? Trataron la potasa como si fuera maíz, algo que se puede sembrar en cualquier lugar y en cualquier momento. Pero la potasa no es un cultivo de verano ni un experimento de traspatio. Requiere meses de perforación subterránea, procesamiento cuidadoso, permisos ambientales rigurosos e infraestructura multimillonaria para transporte y almacenamiento. Incluso la orden ejecutiva de marzo, que usó la sección 301 para esquivar cuellos de botella regulatorios, quedó en palabras. Desde entonces no se aprobaron nuevos permisos ni se abrió un solo terreno. Estamos viendo más conferencias de prensa que progreso, dijo el senador Dave Holbrook, de Nebraska, en una audiencia del Comité de Agricultura en julio. Los agricultores no necesitan eslóganes, necesitan fertilizante. Hasta ahora, la administración ha fallado la prueba. No hay aceleración de permisos de extracción. No hay nuevas inversiones en procesamiento doméstico de potasa. No existe un compromiso con un plan estratégico de una década. El resultado: agricultores de todo el corazón agrícola de ven cómo las ganancias se desvanecen mientras sus campos permanecen en barbecho. El silencio de Canadá, en contraste, se vuelve cada vez más fuerte. Ottawa nunca levantó la voz, pero estiró el campo de juego. Si Washington quiere una guerra comercial, que así sea. Pero Ottawa ahora también está redirigiendo contratos de fertilizante hacia mercados como Brasil, India y China. Eso no es diplomacia, es redirección. Y si Canadá formaliza una estrategia de reservas nacionales o limita aún más el suministro, analistas de Rabobank advierten que podría enfrentar una caída del 22% en la disponibilidad de fertilizantes para el cuarto trimestre de 2025. Eso bastaría para dejar millones de acres sin sembrar. Ya no se trata solo de un problema de cadena de suministro. Es un reajuste global. Y luego Canadá volvió al silencio. Sin represalias, solo redirección. Y justo cuando los agricultores estadounidenses esperaban algo de alivio, recibieron algo peor: inflación energética. ¿Recuerdas a la familia Dwyer en Iowa? Aquellos que tuvieron que dejar de sembrar por los precios del fertilizante. Ahora imagina a esos mismos hogares enfrentando un 18% más en costos de granos y pagando más en la gasolinera. En julio de 2025, el supertanquero canadiense de GNL, el Gaslock Glasgow, zarpó desde la terminal de Kitimat, Columbia Británica, con su primer envío de gas natural licuado rumbo a Corea del Sur, no a Estados Unidos. Y esa ruta tal vez nunca regrese. En solo 10 días, Canadá reescribió el mapa energético del Pacífico, mientras Washington redactaba otro comunicado de prensa. Ese único envío evitó el Golfo de México por completo. No enfrentó cuellos de botella ni tuvo que rogar por espacio en oleoductos. Llegó a Asia en la mitad del tiempo que tardan los envíos desde la costa del Golfo estadounidense. Y eso fue por diseño, no por casualidad. Mientras Washington repetía promesas de independencia energética, Ottawa construía infraestructura real. El terminal de GNL de Kitimat, valorado en $40.000 millones, es una empresa conjunta de Shell, Petronas, Mitsubishi y PetroChina. Con capacidad de 14 millones de toneladas métricas por año, es el mayor giro energético en la historia de Canadá. Según la Reserva Federal de Dallas, más de la mitad de los ejecutivos petroleros estadounidenses esperan reducir la perforación durante el resto de 2025. Las razones: incertidumbre arancelaria, inflación en equipos y políticas comerciales federales poco claras. Eso significa menos plataformas en Texas y Luisiana, menos oferta doméstica y presión alcista en los precios. Solo en junio,
los costos de electricidad en EU subieron un 6,7% interanual, el doble de la tasa general de inflación. La Administración de Información Energética advierte que, a menos que entre nueva oferta, los hogares podrían ver facturas promedio de servicios de más de $200 al mes para el invierno de 2025. Mientras tanto, Canadá va más allá del GNL. Está terminando el oleoducto Coastal GasLink, un megaproyecto de 670 kilómetros desde el noreste de Columbia Británica hasta el Pacífico. Cuando entre en operación, alimentará aún más gas hacia los mercados asiáticos, evitando a EU por completo. Esta vez, el beneficio estratégico es doble: diversificación de exportaciones, aislamiento de precios. Canadá ya no es un proveedor pasivo de EU. Y no solo nos están sobrepasando, nos están pavimentando nuevas rutas comerciales, dijo Sarah Donnelly, analista senior en Wood Mackenzie. Son un competidor, y en muchos casos, nos superan en velocidad, escala y entrega. El contraste es claro. Un país construye terminales, oleoductos y alianzas a largo plazo. El otro produce comunicados de prensa y frases de campaña. Para las familias estadounidenses, el resultado es tangible. Facturas más altas de diésel, semillas de maíz, electricidad y fertilizante. La desconexión es real. Mientras Ottawa amplía su influencia y Washington se estanca, EU está aprendiendo, demasiado tarde, que el silencio, usado sabiamente, puede ser la estrategia más ruidosa. Canadá no necesitó titulares ni hashtags para dejar claro su punto. Solo necesitó permisos, acero y palas. Cada kilómetro de oleoducto construido fue más que infraestructura. Fue poder silencioso. Durante décadas, el crudo canadiense fluyó hacia el sur, a las refinerías estadounidenses diseñadas para procesar petróleo pesado de Canadá y México. Pero ahora, con las expansiones de Coastal GasLink y Trans Mountain, esa dependencia se está desmoronando. Según Recursos Naturales de Canadá, a mediados de 2025, más de 1.3 millones de barriles por día de petróleo canadiense ya podían fluir directamente hacia los puertos del Pacífico, sin depender de la costa del Golfo de EU. La respuesta de EU: una orden ejecutiva en el primer día de mandato del presidente, declarando una emergencia energética nacional. Pero las declaraciones no construyen oleoductos. Solo desencadenan evaluaciones, periodos de consulta pública y un laberinto de revisiones ambientales. Mientras la maquinaria regulatoria estadounidense avanzaba lentamente, el GNL canadiense ya cruzaba el Pacífico. El 17 de julio, el GasLog Glasgow completó su viaje inaugural desde Kitimat hasta Corea del Sur en solo 10 días, casi el doble de rápido que los envíos desde el Golfo estadounidense. Esa velocidad, como señaló el analista Thomas Reynolds en Energy Intelligence Weekly, no es solo una victoria logística, es un golpe a la credibilidad energética de EU. De regreso en casa, los estadounidenses pagaban el precio. Los futuros del diésel alcanzaron su nivel más alto en 8 años, según la Bolsa Mercantil de Chicago. Las refinerías reducían producción o cerraban, citando la volatilidad y el aumento de costos operativos. La Administración de Información Energética informó que el conteo de plataformas cayó un 14% en el segundo trimestre de 2025, señal de una contracción mayor en la perforación. Ese apretón golpea más fuerte a las familias trabajadoras. En Ohio, residentes como Tamara Gutiérrez dicen que sus facturas de electricidad saltaron de $170 a más de $240 en solo 6 meses. Tuve que elegir entre pagar la luz o comprarle zapatos de escuela a mi hija. Todo cuesta más. Comida, gasolina, incluso arreglar el coche, dijo a WKYC News. Y todo lo que escuchamos son eslóganes. ¿Tus facturas de energía también están subiendo? Cuéntanos cómo es en tu ciudad. Mientras el liderazgo estadounidense insistía en que la independencia energética estaba a la vuelta de la esquina, Canadá avanzaba en silencio. No tuiteó. Entrego. Exportó al este y al oeste, no para presumir, sino para asegurar su futuro.
LNG Canadá ya está totalmente operativo, y su infraestructura no solo es moderna, es estratégica. Por primera vez, el gas canadiense se vende directamente a Asia, evitando por completo a las refinerías estadounidenses. Eso no es un anuncio. Es un cambio económico profundo. Casi el 70% del crudo canadiense todavía fluye a EU, pero con nuevos oleoductos y terminales de GNL, esa cuota disminuye rápidamente. Como dijo la ministra de Energía, Sophie Ducharme, en una rueda de prensa en julio. La diversificación no es política, es protección.